en la glándula hepática. ¿Sí? Puede haber un adenocarcinoma en la glándula adrenal. ¿Sí? Puede haber un adenocarcinoma que deriva de una mucosa glandular como el colon. O puede ser un adenocarcinoma, ¿no es cierto?, que deriva de estructuras tubulares, por ejemplo en el riñón, y que forma glándulas. ¿Se entiende? Entonces, la terminología de adenocarcinoma se utiliza para aquellas neoplasias que asientan en una glándula, que forman glándulas o que se originan de una mucosa glandular. ¿Se entendió? Si es glándula endócrina también se hacemos. Una glándula. ¿Sí? Bueno, en este caso estamos hablando de un adenocarcinoma de colon. Quiere decir que es una neoplasia maligna de estirpe epitelial glandular, ¿no es cierto?, que se origina de la mucosa colónica, que es una mucosa glandular. ¿Sí? Bien. Este es el antecedente de esta señora. Entonces acá lo tenemos, al colon. Bueno, los adenocarcinomas de colon pueden tener distintos aspectos macroscópicos. Los hay planos, los hay fungosos, los hay polipoides, los hay infiltrantes, ¿no es cierto?, etcétera, los hay ulcerados. En este caso tiene crecimiento hacia la luz, es de tipo fungoso y además está ulcerado. Adenocarcinoma de colon, este era el tumor de origen de esta señora. Acá lo ven al corte, para que vean el tipo de crecimiento. ¿Ven cómo crece? Esto es la capa muscular de la pared del colon, ¿no es cierto? Y esta es la mucosa, y esto es la submucosa, y esto es la serosa. Entonces, ¿cómo crece hacia la luz? De tipo fungoso, de fungoso, puede ulcerarse en superficie. Fungoso, ¿no es cierto? Y la característica más importante o el factor pronóstico más importante en este caso siempre es la invasión de la pared, ¿sí? La invasión de la pared. Para todas las neoplasias del tubo digestivo, la invasión de la pared es el factor pronóstico más importante. Vemos este ejemplo. Bueno, por supuesto esto va a ser tema de una charla especial, ¿no? Cáncer de colon, pero por ahora para dar ejemplos. Bueno, esto simplemente para repasar cómo veríamos la pared colónica normal. No queda ninguna duda. Ahí vemos la mucosa. Vamos a repasarlo. Entonces sabemos la mucosa tapizada por un epitelio de revestimiento que forma las criptas del Lieberkühn. Esto es la lámina propia y acá está la muscularis mucosae. Acá viene la submucosa con sus vasitos, sus filetes nerviosos, las capas musculares interna y externa y la serosa por debajo. ¿Cierto? Entonces nosotros habíamos dicho, si yo tengo una neoplasia que asienta solo en el epitelio de revestimiento, no más allá de la membrana basal, hablo de carcinoma in situ. Si yo tengo una neoplasia que se mete en la lámina propia, hablo de cáncer gástrico, colónico temprano. Puede llegar hasta la submucosa también. Mucosa y submucosa, temprano. Entonces yo con una buena mucosectomía con margen trato este tumor, ¿no? Pero ya si la invasión va hacia abajo, que ya vamos a ver que hay distintos grados de invasión, hablamos de carcinomas invasores, adenocarcinomas invasores propiamente dicho. ¿Sí? Bueno, esto para que vean, acá tenemos las margaritas típicas cortadas de través de la mucosa colónica normal. Así se verían las glandulitas de las criptas si yo las corto de través, donde están formadas por células absorbentes y células caliciformes, ¿cierto? Bárbaro, no hay problema. Esto es lo normal. Miren el aspecto que toman las glándulas cuando se transforman en un tejido neoplásico. Son glándulas neoplásicas, glándulas atípicas, de distintas formas, de distintos tamaños y tapizadas por células anaplásicas con distintos grados de diferenciación.
Hay adenocarcinomas bien diferenciados, moderadamente diferenciados, pobremente diferenciados e indiferenciados, ¿sí? Eso de acuerdo al grado de diferenciación. Entonces, el adenocarcinoma de colon, ¿no es cierto?, es una neoplasia maligna de estirpe epitelial glandular. En este caso, ¿no es cierto?, vamos a ir viendo la invasión de la lámina propia, probablemente de la pared. En este caso, solamente la foto muestra alto aumento, las glándulas, ¿sí?, con todas las características de la anaplasia celular, ¿sí? Anaplasia celular, que no es lo mismo que aneuploidía. No se van a confundir anaplasia con aneuploidía. ¿Qué es aneuploidía? Es una alteración cromosómica, ¿no es cierto? Cuando tienen más o menos cromosomas, o se pierden o se ganan cromosomas. El número anormal de cromosomas en la célula es aneuploidía. Generalmente, las neoplasias en general son aneuploides. Tienen alteraciones en el número de cromosomas. Entonces vimos un ejemplo de un tumor de estirpe epitelial glandular como es el adenocarcinoma, en este caso de colon. Actualmente consulta por una disnea progresiva con tos. Nosotros habíamos dicho que la disnea no es más que sensación de una dificultad respiratoria, ¿no es cierto? Y tiene tos, además la abuela. Entonces, ¿cómo la vamos a estudiar? ¿Qué vamos a ir a buscar? ¿Qué pasa en el pulmón? Bueno, le hacemos una imagen de pulmón y nos encontramos, esto es bien exagerado, para que les quede, una imagen en suelta de globos, donde vamos a ver múltiples imágenes densas, en ambos pulmones. Esto se llama en suelta de globo la imagen, como si fuesen varios nodulitos densos en el pulmón, ¿sí? Bueno, esta imagen es muy característica de que cuando veo una imagen en suelta de globos, lo primero que tengo que descartar ¿qué es? Metástasis. Metástasis. Cuando veo una suelta de globos, lo primero que pienso es una metástasis. ¿Me dan un mate? Porque estoy como loco. ¿Sí? Muy bien. Esto es exagerado. Por supuesto, las metástasis pueden ser únicas. Pueden ser múltiples, pueden ser uni o bilaterales. Cuando tengo esta imagen, bueno, ya esto es bastante catastrófico, pero esto se ve, esto se ve. Bueno, si hubiese sido al revés, y la paciente debuta, por ejemplo, me viene a la consulta con tos y disnea, y yo le hago una imagen, una placa, y encuentro varios, vamos a poner que no vemos esta imagen tan grosera, sino varios nódulos, por ahí en ambos pulmones, varios nódulos, me obliga a pensar en probable metástasis, ¿sí? Las metástasis generalmente son múltiples, pero ojo que podrían ser únicas, por ahí pescar al paciente con una metástasis, por ahí, puede ser. Por eso que se impone biopsiar por lo menos una de estas imágenes, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo harían para biopsiar una de estas imágenes? Y sí, la hacemos una punción. ¿Y cuál punzamos? Bueno, tratemos de punzar la lesión que esté más cerca de la pleura, ¿no es cierto? Más cerca de la pleura. Entonces vamos a usar una punción percutánea. Vamos a entrar con una aguja por encima del arco costal. Nunca entremos por abajo, porque si entramos por abajo podemos pinchar el paquete vasculonervioso. No solo el nervio, sino peor un vaso, generar hemorragias. O
Entonces siempre pinchamos por encima de un arco costal. Tratamos, vamos a imaginarnos, ¿no? Porque acá es fácil pescarle una metástasis, meter la aguja, seguro que saca material. Pero si supóngase que tiene, no sé, un nódulo acá y otro nódulo acá y otro allá. Bueno, vamos a buscar el que esté más cerca, ¿eh? Porque si tuviera nódulos muy cerca del hilio o centrales, entrar por vía percutánea es complicado. Entonces por ahí tenemos que entrar por vía laringobroncoscópica, ¿no es cierto? Y hacer una biopsia a través de una broncoscopía, ¿no es cierto? Transbronquial, ¿no? Que ya ahí tiene que entrar a quirófano y hay que hacer otra historia, ¿sí? Bueno, yo estoy lento y esto está largo. Entonces, biopsiamos para ver de qué se trata. ¿Por qué? Obviando esto, nuevamente digo, supongan que sé que tiene 3 imágenes. Yo tengo que saber si es una neoplasia primaria de pulmón o es una neoplasia secundaria en pulmón. O sea, una metástasis en pulmón. ¿No es cierto? Ojo que existen los adenocarcinomas de pulmón. Entonces, si yo punzo y veo un adenocarcinoma, y yo no estoy seguro si es de colon o de pulmón, bueno, me tengo que valer de la inmunistoquímica. Por supuesto, es muy importante ver el HIE, ¿no es cierto? Ver el patrón, pero si no lo puedo definir solamente con HIE, porque digo, esto es una proliferación neoplástica, es un adenocarcinoma, pero ¿es de pulmón o en pulmón? Entonces, a veces necesito hacer técnicas de inmunistoquímica para ver origen. ¿Sí? Para ver origen. ¿Quedó claro? Muy bien. Bueno, así se vería una pieza macroscópica con metástasis múltiples. ¿Ven? Son múltiples nódulos que condensan el parénquima pulmonar. Entonces, bueno, pescar material desde acá no es tan difícil, porque está pegado a la pleura, entonces uno puede entrar y saca material fácilmente. Después hay que interpretarlo. En general, las metástasis de adenocarcinoma de colon particularmente tienen una histología tan particular que para nosotros es relativamente fácil reconocerlo. ¿Por qué? Porque hace glándulas atípicas, como vimos recién, muy pleomórficas, muy de diferentes tamaños y formas, y generalmente tienen mucha necrosis y necrosis geográfica. Cuando uno ve necrosis así, con una distribución geográfica, eso es un adeno de colon casi con seguridad. Casi con seguridad. Entonces, antes de la inmunistoquímica, yo, si no tengo el dato, porque si a mí me dice, mira, pinchamos una lesión de pulmón en una paciente que tiene cáncer de colon, y yo veo esa histología, es la metástasis de cáncer de colon, ¿qué va a hacer? ¿Sí? Pero a veces nos pasa que nosotros recibimos la punción de una metástasis sin los datos, o no conocemos el antecedente. Entonces, ojo, o debuta con la metástasis y la paciente consulta por su lesión pulmonar y todavía no se le diagnosticó el cáncer de colon, ¿entienden? Entonces, si no tenemos el dato y no lo podemos resolver con HIE, recurrimos a la inmunistoquímica. Bueno, y así veríamos en el pulmón la metástasis de adenocarcinoma colónico. ¿Ven esas glándulas que son parecidas a las que vimos recién? Bueno, en esta foto no se ve mucha necrosis, pero generalmente tiene necrosis intraglandular, ¿no es cierto? Ven acá, esto no es secreción, esto es necrosis, pero generalmente hace mucho más necrosis. Bueno, la foto que encontré más o menos era esta, pero tiene en general mucho más necrosis, ¿sí? Bueno, puede ser que también tenga compromisos en los ganglios, especialmente. O sea, una cosa es las metástasis a distancia y otra cosa son las metástasis en los ganglios locorregionales, ¿sí?
Bueno, en el caso del colon, hacen primero metástasis por vía linfática los ganglios locorregionales que están en el mesocolon, ¿sí? Entonces uno tiene que estudiar el meso, tiene que resecar todos los ganglios que encuentre en la pieza, contar cuántos ganglios tiene, ver el tamaño, ver el compromiso capsular de los ganglios y ver cuántos de esos ganglios tienen macro o micro metástasis, ¿sí? Muy bien, acá yo les muestro un ejemplo. Esto es un ganglio del mesocolónico, del mesocolon, y vemos que tiene un foco de micrometástasis, Es una glándula eso, ¿no es cierto? Es una glándula colónica atípica en el ganglio. Entonces, eso es una metástasis ganglionar, en este caso una micrometástasis ganglionar de un cáncer de colon, ¿sí? Entonces, ¿qué es una metástasis? Una propagación de una neoplasia de un tumor a un sitio lejano del lugar primario. Bien, ¿no es cierto? Es cuando nosotros vemos, ¿no es cierto?, en un lugar alejado del tumor primario, la proliferación neoplásica. Que generalmente esa proliferación neoplásica llegó a ese sitio, ¿no es cierto?, por distintas vías. Entonces, hay distintas vías metastásicas. Yo hace un ratito les dije que se considera como la vía más frecuente la vía linfática. Ojo con la vía linfática, si bien se la considera la vía más frecuente de diseminación de una neoplasia, está descrita principalmente en los carcinomas. Los carcinomas generalmente drenan por vía linfática. Ojo, también habíamos dicho que las neoplasias en sí no tienen vasos linfáticos, pero sí los tejidos adyacentes. Entonces, esa masa drena a través de los vasos linfáticos adyacentes a los distintos conductos linfáticos y pasan obviamente por los ganglios locorregionales dependiendo del tumor. ¿Sí? ¿Siempre va a ser el mismo tejido la metástasis que la neoplasia inicial? Como lo habíamos visto acá que era una metástasis. Claro, bueno, si el paciente tiene un cáncer de colon y se diseminó y lo hace por vía linfática, primero va a comprometer ganglios linfáticos. O sea, vamos a ver metástasis de ese cáncer de colon o de ese adenocarcinoma en los ganglios linfáticos, ¿sí? Pero ustedes saben que los linfáticos desembocan en las venas. Entonces, esto de linfáticos, estrictamente hablando, también es una cuestión didáctica. Porque con el tiempo, las neoplasias también pueden viajar por vía hemática, ¿cierto? Por vía hemática. Es cierto, hay neoplasia que desde el vamos, la metástasis la hace por vía hematógena. El sarcoma generalmente disemina por sangre. Acuérdense, sarcoma, sangre. Los sarcomas preferentemente diseminan por vía hematógena y los carcinomas preferentemente por vía linfática, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy estudiando un carcinoma y dio metástasis, bueno, casi seguro va a haber compromiso ganglionar al principio, ¿sí? Estoy estudiando un sarcoma, dio metástasis, lo más probable es que haya diseminación a otros órganos por vía hematógena. Los sitios de metástasis más frecuentes, ¿cuáles son? Hígado, pulmón, cerebro. Pulmón e hígado. Esos son los dos sitios más frecuentes. ¿Por qué? Porque bueno, si el tumor viaja por sangre, tiene que ver con el tubo digestivo, ¿no es cierto? Tiene relación en algún momento con el drenaje por porta. Entonces el hígado siempre es un filtro de metástasis. Es raro que un cáncer de colon, ¿no es cierto?, haga una metástasis cerebral y no tenga metástasis en hígado. Es raro, ¿sí? Puede ser, pero es raro. Y el pulmón lo mismo, ¿no es cierto? Por su doble circulación es muy probable que reciba metástasis por vía cava, básicamente.
Muy bien. Hay órganos que, a pesar de que tienen una irrigación muy importante, son bastante resistentes a las metástasis. Es rarísimo que encontremos metástasis en esos órganos. Los dos ejemplos más característicos son el músculo y el bazo. ¿Sí? Generalmente es excepcional encontrar metástasis. Metástasis, estoy hablando de carcinomas o sarcomas, porque el bazo puede tener compromiso de los linfomas. Diseminación esplénica por un linfoma, eso ya lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces, estoy hablando de las neoplasias mesenquimáticas o de las neoplasias epiteliales. Es raro, excepcional, que metastaticen al vaso. Todos los otros órganos pueden recibir metástasis. El cerebro, las adrenales, el hueso, etc. ¿Sí? Pero los más comunes son pulmón y hígado. Bueno, y eso tiene un poco que ver con integrinas, con adhesinas, ¿no es cierto?, con quimiosinas, etc. Hay distintas hipótesis del porqué de las metástasis. En general, las neoplasias, a medida que progresan y crecen, se van tornando. Yo dije que todas las neoplasias se originaban de un solo tipo celular, de la transformación de una sola célula, o sea que son monoclonales por expansión clonal, pero a medida que van proliferando, las células van adquiriendo distintas funciones, por decirlo así. Entonces, cuando se genera una masa, todas las células parenquimatosas que constituyen esa neoplasia, por ahí tienen distinta información. Entonces, supónganse que todos ellos forman una masa tumoral, ¿no? Pero ella, ¿no es cierto?, que es una célula que constituye ese tumor, tiene una capacidad metabólica distinta al resto. Ella tiene información sobre la capacidad de diseminarse. Ella tiene información de acuerdo, no sé, a generar algún producto especial, una hormona ectópica, ¿sí? Y así sucesivamente. O sea, cada función, cada célula que constituye una masa, por ahí tiene como una huella